todos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. En esta ocasión vamos a ofreceros la tertulia que hicimos, una tertulia 4 desde el canal La Matrix del Misterio. Sin más dilación, os dejo con el vídeo, espero que os guste y ya sabéis, como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en esta nueva emisión en La Matrix del Misterio, pero en el videoprograma de hoy no estamos solos, estamos junto a tres amigos acá que hemos decidido hace muy poco tiempo conformar esta especie de grupo, tanto entre nosotros como con todos ustedes, y tratar de sumar entre todos, ¿no? Y ya hicimos un programa anteriormente en el cual estuvimos junto a Michele, con Sergio también, bueno, pero ahora estamos con dos nuevos amigos. En primer lugar, le damos la palabra a Michele, ahí del Décimo Hombre, para que se presente y para que nos cuente también cómo es que surge esto de unirnos. A ver, Michele, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lista? ¿Qué tal, Juan? Alejandro. Pues bien, aquí, desde el Décimo Hombre, pues vamos a contar un poquito las experiencias que nos han hecho llegar hasta este punto. Vamos a seguir entonces con otro de los amigos que está presente hoy en este programa, que es Alejandro del Árbol Rojo, que es el canal de YouTube que tiene Alejandro. Lo vamos a dejar que se presente y luego va a seguir Miquel contándonos todo cuando ya estemos seguros que está todo bien. A ver, Alejandro. Hola, buenas y saludo a toda la concurrencia. Sí, mi canal es El Árbol Rojo. Es un canal que trato temas de misterio, de historia, de religiones y temas sociales principalmente. Lo que no hemos juntado, yo creo que es un proyecto bastante bonito, que somos distintas personas con distintas formas de pensar y me parece el proyecto bastante interesante. Yo ya conocía a Miquel y también a Sergio, a los demás os estoy empezando a conocer. Le damos entonces la palabra ahí a Juanca, que Juanca tiene también un canal que se llama Infocontacto Extraterrestre. Sí, me invitó Miquel para integrar este grupo. Para mí fue importante porque yo inicié mi canal en base a mi contacto físico en todo esto. Y digamos que en base a eso es cuando yo inicié mi canal, pero en realidad no, o sea, estoy como recién comenzando en todo mi proceso de divulgación, ¿no? Estoy como recién entrando en todo este tema, ¿no? de la divulgación, básicamente. Seguramente a cada uno de nosotros nos han llevado las historias a meternos en todo este mundo del misterio. Entonces, me parece que estaría bueno que cada uno de nosotros fuera contando o compartiendo con la gente algunas de esas historias que nos fueron llevando por este camino del misterio, como para tratar de compartir con todo el público de cada uno de los canales de todos nosotros que estamos acá presentes, el por qué y cómo fue que iniciamos en este camino. Así que bueno, le vamos a dar la palabra primero a Michele para que nos relate cómo fue su historia que lo llevó por estas sendas del misterio. A ver, Michele. Bien, gracias. Vamos a ver si la conexión no me hace diabluras. Todo empezó cuando yo era muy chiquitín, yo qué sé, pues tendría a lo mejor 5 o 6 años, tenía pesadillas reincidentes, y una de mis hermanas, pues digamos que me hizo una especie de truco mental para un niño de esa edad, ¿no? Y ella me dio una pirámide imaginaria y me dijo que cuando me fuera a dormir me imaginaba que estaba dentro de esa pirámide y que dentro de esa pirámide pues no podía pasarme nada, ¿no?
Y a partir de esa misma semana, o sea, fíjate, era tan pequeño, pero hay cosas que se te quedan tan grabadas en la mente que no se te olvidan. Y esa misma semana empecé a dejar de tener pesadillas. Y un poquito empezó por ahí, ¿no? Y luego ya fui creciendo, empecé con la adolescencia, me junté con un grupito de amigos que pensaba de otra forma que el resto de los niños que iban a jugar y a correr y tal. Sí, también jugábamos y corríamos, pero ya empezamos a interesarnos más por otro tipo de cosas, ¿no? Digamos que tuvimos un mentor, era un amigo que tenía como 5 o 6 años más que nosotros. Pues tú imagínate, a lo mejor teníamos 12, 13 años, pues este amigo tenía 17, 18, pero era una persona un poco especial, ¿no? Él también había tenido algún tipo de problema que le había llevado a ser un poco más retraído a lo mejor con las personas de su misma edad, ¿no? Y nos llevábamos muy bien, éramos un grupito y empezábamos a investigar ya en esa edad, ¿no? Y bueno, también se juntó otro conocido, una tal Lara, que decía que venía de Sirio, con otro mago que hacía espectáculos de ilusionismo y otro tipo de cosas. Y también nos metieron un par de sesiones en un programa de radio explicando cosas. Bueno, pues todo ese ambiente fue el que poco a poco tuvo una progresión en la que te vas introduciendo, pero no solamente por las circunstancias, sino porque hay algo en ti, desde muy chiquitín, que te dice que algo no está bien, que las cosas son más de lo que estás viendo, ¿no? Con los ojos. Y claro, un niño cuando empiezas así, por iniciativa propia, pues te dejas guiar por lo que ves de la mayoría. Y sin embargo, en esa ocasión, pues digamos que tomé otro camino que además en aquella época, pues estamos hablando, yo soy del 73, tengo 46 años, pues en aquella época no había internet, no había teléfonos móviles, no había nada, era todo libros. Y yo recuerdo el primer libro que leí sobre este tema, independientemente de que el autor finalmente resultara ser un fraude o no, que yo al final no lo tuve muy claro, los libros de Lobsang Rampa, no sé si lo conocéis, un supuesto monje tibetano que, bueno, pues que al final no sé si decían que era un escritor británico, no sé, no recuerdo muy bien, pero esos libros son los que me abrieron la mente a hacer otro tipo de prácticas, ¿no? Hacer meditaciones, psicofonías y ese tipo de cosas. Y realmente yo tengo que hacer una mención a este amigo que era, pues, claro, era mayor, era el que más sabía, el que más... Y la pena es que este amigo, cuando en la crisis del 2008, cometió un error con la bolsa y bueno, no quiero decir su nombre por respetarlo, pero el tema es que finalmente se suicidó. Perdió el dinero de sus padres y se fue a un embalse que hay ahí en el País Vasco, en Lejona, y se suicidó. Y es algo que yo lo recuerdo mucho, porque era una persona muy especial para aquellos tiempos, ¿no? Y realmente esa fue la trayectoria. Éramos niños que en vez de ir a jugar a la calle o de más adelante la adolescencia salir de fiesta o lo que sea, pues íbamos a hacer psicofonías, hacíamos meditaciones, hacíamos prácticas y el tema mío empezó muy fuerte en la adolescencia con los sueños lúcidos. Yo todas las noches tenía, o casi todas las noches tenía sueños lúcidos, eso de que estás durmiendo y pasa algo dentro del sueño y estoy en un sueño. Y me ponía a experimentar dentro del sueño, ¿no? Y la experiencia que más me impactó tiene que ver con estos sueños lúcidos. Esto ocurrió, no recuerdo qué edad tendría, yo calculo que podría ser entre 15 y 16 años. Me fui a la cama esperando tener uno de esos sueños, ¿no?, que habitualmente tenía. Y esta experiencia, lo que... primero tengo que decir que cuando estás en un sueño lúcido, un viaje astral, los colores, el sonido, las sensaciones son mucho más vivas, mucho más reales a tu percepción de lo que podría ser la realidad
que nosotros llamamos real, entre comillas. Y la experiencia empezó en que yo aparecía en el aire, por encima de las nubes, sorprendido de estar allí, era consciente de que era un sueño, pero no había ido yo allí. Algo me había hecho aparecer ahí de repente. Y frente a mí apareció una cama y encima de la cama había un hombre durmiendo con un uniforme de la NASA, o de lo que yo pensé que era un uniforme de la NASA. Podría ser un uniforme militar, no lo sé, pero era un uniforme. Yo me acerqué volando, me puse en los pies de la cama como si fuera un pájaro, me posé allí y este hombre se despertó y empezó a gritar. Y no me veía, ¿no? Pero empezó a gritar, mirar al cielo, se fue a un lado de la cama, así, asomándose, y hasta que lo que yo calculo que fue un minuto, pues se tranquilizó. Y a lo lejos, entre unas nubes más altas que había, empezó a aproximarse una nave. Era una nave muy grande. Tenía forma de peonza, pero de peonza invertida. La parte ancha estaba abajo y digamos que el cono estaba hacia arriba, ¿no? No era un cono acabado en punta, sino era como redondeado, pero tenía forma de peonza y muy grande. Bueno, pues la nave se acercó y cuando ya estaba a cierta distancia, quienes nos acercamos éramos nosotros, ¿no? La cama se acercó hacia la nave, se abrió el fuselaje, se abrió una abertura, la cama se fue al suelo y yo recuerdo pensar, ya, esperemos que no le caiga a nadie. Y este hombre uniformado de la NASA o del ejército, no sé muy bien de qué, y yo mismo pues fuimos introducidos dentro de esta nave, ¿no? Y bueno, era una nave espaciosa, no recuerdo muy bien los detalles del interior de la nave. Lo que sí recuerdo es que al frente había una especie de entrada con un pasillo y a los laterales de ese pasillo había más entradas, era lo que podía ver, y luego pues la estancia era amplia, ¿no? Era bastante amplia. Justo detrás de mí se cerró el fuselaje y de esa entrada, que estaba delante a unos 20 metros, una cosa así, salió una mujer. Y era una mujer como nosotros. Sé que tenía una parte de su anatomía diferente, pero no recuerdo exactamente qué era. Una mujer pelirroja, con un traje ajustado, un mono, y empezó a hablar con este hombre. Yo no entendía lo que decían, no les escuchaba bien, pero sabía que estaban hablando entre ellos. Y no me veían, hasta que de repente esta mujer dirigió su mirada hacia donde yo me encontraba. Y yo pensaba, ¿será que hay alguien detrás mío? Me giré y estaba a la pared de la nave. Y puso cara de enfadada, puso cara como de, ¿qué ha pasado aquí? Se dio la vuelta, entró por donde había venido, se metió en una de esas estancias laterales y empezó a sonar el grito más estridente, más alto y más desconcertante que había escuchado y que he escuchado en toda mi vida. Y toda la imagen, lo que es toda la escena, se me empezó a remolinar con una sensación de vértigo, de caída. Se me puso la visión completamente negra y me desperté. Y cuando me desperté en la cama, intenté levantarme y toda la habitación me daba vueltas. O sea, lo que es toda la habitación completa empezó a girar alrededor mío. Tuve que tumbarme de nuevo, me esperé como lo que yo creo que fueron 2 minutos, una cosa así, hasta que no pasaron esos 2 minutos y digamos ya que la cosa se tranquilizó, yo no pude levantarme de la cama. Y esa experiencia así contada, pues no, es un sueño, no, a ver, era tan vivido, tan real, que yo juraría que en ese momento la realidad era aquella y esto, lo que estamos viviendo ahora, era un sueño. En todas las entrevistas que he hecho desde que estoy en esto, la verdad que siempre ese tipo de sueño o de experiencia, le llamo yo, de experiencia onírica, se corresponde con este fenómeno de los visitantes de dormitorio. Pero me parece que en tu caso no fue así, eso me llama mucho la atención. Yo con el tiempo he ido pensando y según vas escuchando a otras personas, pues yo creo que lo que ocurrió es que querían abducir a esa persona, tal vez en el plano astral, y yo pasé por allí y me cogieron a mí también como 2 por 1
pero sin que ellos lo advirtieran. Y cuando se Claro. dieron cuenta, pues es lo que suelo decir yo, ¿no? Literalmente me echaron a patadas. O sea, eso de tú qué haces aquí, intruso, entrometido, vete a tu Claro, casa. Y sí, eso es la deducción que con el tiempo pues he llegado a sacar. claro, no, es Y aquí insólito. estamos, hasta aquí hemos llegado, después de todo eso. Bueno, genial, 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 porque gracias a eso es que estamos hoy aquí. Y bueno, y yo sé que a toda la gente le va a encantar escuchar también la historia de Alejandro. Alejandro, a ver, ¿por qué estás en esto? A ver, ¿qué fue lo que te movilizó como para dedicarte, ¿no? a todo esto, a Pues, todo este mundo? sí, bueno, pues mi historia es muy distinta. Mi historia es muy distinta. La verdad es que la de Miquel es un poco terrorífica. La mía es mucho más mundana. Yo, cuando me entré en la adolescencia, pues me convertí en un racionalista ateo, practicante, y no quería absolutamente nada. O sea, yo todo lo que no pudiera tocar o entender no existía. Y llegó a mis manos, me regalaron un libro sobre la sábana santa, pero dando a entender que era falsa. O sea, diciendo que era falsa, que todo era un fraude, que era lo que yo pensaba realmente. Y cuando me puse a leer ese libro, yo vi que las pruebas que daban para que la sábana santa afirmaban de que era un fraude, pues que no se complementaban. En una decían que era una pintura, en otra decían que era una fotografía, en otra decían que la había hecho Leonardo da Vinci, en otra decían que la prueba de carbono 14 la ponía más de un siglo antes de que naciera Leonardo da Vinci. Entonces ahí había cosas que no me cuadraron. Incluso cosas absurdas que decía que anatómicamente no estaba bien, porque la postura no podía hacerla ningún ser humano y yo me cogía, me ponía y podía ponerla. O sea, unas cosas que no me encajaban a mí. Entonces empecé a investigar sobre la Sábana Santa. Y llegué vamos, y acabó sorprendiéndome. O sea, porque me acabé llegando a la conclusión, y estoy hablando de hace ya muchísimos años, que en el tema de la Sábana Santa vamos, hay muchísimas pruebas ahora a favor de este tema, pues llegué a la conclusión de que tenía que ser real. O sea, es que prácticamente era imposible que no lo fuera desde un punto de vista racionalista. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a plantearme de que quizá había cosas que no me encajaban, y empecé pues a estudiar de todo. Me dio como una auténtica paranoia de estudiarme todo lo que llegaba. Empecé a estudiar numerología, vamos, lo que es la aritmomancia, astrología, y cosas que, por ejemplo, que no me convencieron. Por ejemplo, la astrología es una cosa que no me convenció para nada, me parece un fraude. La numerología, hay cosas que sí, en la numerología hay cosas que me sorprenden. Historia, mentalismo, empecé a estudiar temas de terapias alternativas, medicinas, o sea, una serie de conocimientos amplios, historia, sobre todo a partir de que terminé la carrera. A partir de que terminé la carrera, me dediqué, yo siempre digo que yo empecé a estudiar cuando terminé de estudiar oficialmente. Y me dediqué pues, al tema de las religiones, me leía todo lo que me llegaba a mis manos. Vamos, la Biblia, por supuesto, me la leí, pero es que me leí el Corán, me leí el libro del Mormón, me leí el Popol Vuh, el Tao Te Ching, o sea, empecé a estudiar autores ya que son menos conocidos, tanto islámicos, hinduistas, o sea, empecé a estudiar mucho el libro Urantia, o sea, mucho de cienciología y de ética. La verdad es que empecé a ampliar todo lo que era mi conocimiento, me quedaba con lo que consideraba que era mejor, lo que consideraba que no me llenaba o que consideraba un fraude, pues lo descartaba. Después empecé a investigar en temas históricos, me hice un apasionado del tema de la Atlántida, pero la Atlántida desde un punto de vista histórico. No estoy hablando de una Atlántida con naves espaciales, cristales mágicos, no. Desde un punto de vista histórico como una civilización del cálculo político. Y nada, me fui especializando, mis creencias fueron cambiando. Pasé, como digo, de ser un ateo a un teísta primero, y a través del estudio, del razonamiento, yo me di cuenta de que lo que era el ateísmo, pues no se, era una fe. O sea, no tiene, era más creencia que otra cosa. Y a través del estudio de la ciencia, que también estudié bastante ciencia, y psicología, sociología, pues acabé llegando a la conclusión de que tenía que existir un creador, me hice teísta, y a través más ya de lo que es la experiencia personal,
del análisis de lo que es la gente, de lo que es la vida, pues pasé del teísmo al deísmo, a lo que es ya la creencia no solo en un creador, sino en un creador que interviene en su creación. Y no soy de ninguna religión, o sea, no pertenezco a ningún credo, pero así fue como, digamos, como me metí en todo esto. Soy bastante estudioso, muy estudioso, leo muchos libros, soy un ratón de biblioteca. Me gusta informarme, más por libros que por internet incluso. Y después en el tema de la divulgación, pues empecé en parte gracias a Sergio Ruiz. Una vez, yo soy muy de ir a conferencias, de ir a lo que son presentaciones de libros, me gusta mucho, entablar después en conversaciones con la gente. Y estando en unas conferencias que dieron Sergio Ruiz junto con Rafa Fernández, en Busca la Verdad, pues Sergio Ruiz me dijo, mira, quiero que participes en el programa de radio que tenían los dos por aquel entonces. Y a partir de ahí, pues ya empecé a colaborar con ellos. Y después, pues ya la gente me decía que me abriese un canal, y me acabé abriendo el canal. Bueno, y finalmente llegamos aquí al amigo Juanca, que a ver, bueno, sabemos nosotros que la historia de Juanca es bien interesante, así que, bueno, que nos tire cómo fue que él inicia con su experiencia en el mundo del misterio. A ver, algo que nos puedas ir tirando, Juanca. Sí. Yo en realidad soy alguien muy racional, soy más parecido a Alejandro, ¿no? En ese sentido, fui alguien que en realidad no creía en nada. O sea, si bien yo canalizaba algo cuando era muy joven, o sea, cuando era muy niño canalizaba algo, pero no, o sea, si bien tuve una experiencia tuve experiencias cuando era muy niño, ¿no? Pero era más de ese perfil como Alejandro, ¿no? O sea, no creía en nada y tampoco investigaba nada sobre esto, ¿no? Si bien canalizaba, recibía una información ahí en mi mente, ¿no? Pero no creía, ¿no? Yo creía que era mi imaginación. Incluso, aunque haya visto cosas cuando era muy niño, no creía básicamente en nada de esto, ¿no? Y tuve una experiencia con contacto físico que fue muy intensa, ¿no? Una experiencia que me cambió la vida, porque una cosa es, digamos, quizás para ustedes leer sobre esto y otra cosa es estar ahí, ¿no? Físicamente, con el cuerpo de uno, estar en ese lugar, ¿no? Sí. Y que es algo que es muy intenso en realidad, ¿no? O sea, porque digamos que estamos hablando de que yo no sabía nada sobre el tema ufológico, no me interesaba tampoco nada de esto, ¿no? Entonces es como entrar entré, digamos, como a prepo, ¿no? O sea, no digo que sea, siempre ignoré todo esto, ¿no? Todo el tema espiritual lo ignoré, ¿no? Y después de entrar como a prepo en esto, en ese contacto, fue muy crudo, en realidad. Todo lo que vi y todo lo que pasé fue muy crudo. Fueron 2 años muy difíciles, por todo lo que había visto, que no sé si voy a contar algunos detalles acá, después que hablaré con Mikel, porque en realidad es muy crudo la información, o sea, lo que vi y todo en esos 4 años básicamente. Pero los 2 primeros años, digamos que mi mente, o sea, siguió siendo racional, pero viviendo toda esa realidad. O sea, es como, yo qué sé, por ejemplo, para que tengan una idea, es como que Alejandro pase por una experiencia en contacto físico, ¿no? Es algo que es muy difícil porque si uno es racional, si uno, por ejemplo, es alguien que tiene esa mente racional, no sé, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque yo siempre Como que que estaba en ese contacto físico. como que te ¿Cómo? quitan el suelo bajo los pies, ¿no? Es como que Claro, te quitan el suelo bajo los digamos, pies. claro, es como Fuerte el que impacto. básicamente todo se desarmó, ¿no? Todo se desarmó. Y eso es muy difícil, cuando ves que todo se te desarma, ¿no? Entonces, digamos que lo más fuerte que viví, si bien fue la primera historia de mi vida fue en esto, en el año 2015 fue muy difícil, pero lo más difícil, digamos, fueron los filtros que tuve que atravesar, ¿no? De intentos de manipulación del contacto físico.
yo qué sé, esto no es una exageración, ¿no? Aparecían, digamos, que esas figuras de arquetipo, ¿no? Como Jesucristo, ¿no? Seres como para que yo crea en ellos. Aparecía gente hablamos no de la mente, ¿no? Hablamos de que ya estaba metido en el fondo de esto, ¿no? Estaba en la raíz de todo esto, estaba todo básicamente desarmado, todo lo que estaba pasando era un desastre básicamente. Y buscaron formas de que yo creyera, ¿no? En algo. ¿Qué pasa? No es que aparece la figura de Jesucristo, era muy extraño todo, porque yo cuando se me aparece la figura de Jesucristo, aparece en un lugar, yo ya en ese tiempo ya cruzaba portales dimensionales, ¿no? Es muy difícil esto, de explicarlo así públicamente, ¿no? Pero ya cruzaba, digamos, una serie de portales dimensionales y ahí aparece supuestamente Jesucristo a salvar a unas personas que estaban siendo abducidas, ¿no? Y yo no creí en eso, o sea, lo que estaba pasando, no creí que tampoco que eso sea Jesucristo, porque había algo. ¿Qué pasa? Una cosa, si es la mente o la imaginación, es diferente, pero cuando es físico ves una estructura que es holográfica, o sea, se ve la estructura básicamente de ese ser, que hay una ficción ahí, ¿no? O sea, se ve como una especie de algo transparente, no se lo ve, no era como el resto de los reptilianos que yo veía, que eran más físicos, ¿no? Más. Y la forma de moverse y la forma de este ser que supuestamente era Cristo era ficticio, era una cosa de ficción básicamente, era una cosa que era hecha por computadoras pero en vivo, ¿no? Entonces yo pasé por todos esos filtros. ¿Yo qué voy a creer? Que eso ya cuando me muestran a Jesucristo, ¿qué voy a creer? Que eso sea Jesucristo con todo lo que vi yo antes, con todas las abducciones que ya había vivido, ¿no? Eso fue ya año 2000, ya fue por mediados 2000, año 2016. Lo más terrible fueron las abducciones que vi, por un lado, de muchísima gente. Eso fue muy cruel porque lo vi físicamente a eso. Vi como la gente gritaba en un portal, o sea, gente que iba a un lugar, que son las abducciones clandestinas, como se dice, iban a un lugar de, no sé, un centro estético, lo que sea, principalmente en el centro estético que yo hice un seguimiento, o sea, yo he ido hasta el lugar y todo, ¿no? Yo seguía a las personas. Es muy complejo esto porque yo me obsesioné, o sea, quedé obsesionado. Para mí es difícil contar esto. Empecé a seguir a esas personas. Y digamos que no eran personas en sí, estamos hablando de híbridos que estaban en la sociedad, ¿no? Muy complejo esto, ¿no? Y digamos que ellos hacían abducciones clandestinas en lugares específicos en la sociedad, ¿no? La gente entraba al local y básicamente el tiempo lo paralizaban, o sea, lo detenían al tiempo. O sea, o eso pensaba yo, o que lo que hacían quizás era paralizar la mente de esas personas, ¿no? Para mí el tiempo no lo detenían, lo que hacían era tienen un poder absoluto sobre la gente, ¿no? Poder total, ¿no? Totalitario. La gente quedaba parada, quedaba quietita, quedaban todos como congelados en sus lugares y ahí realizaban la abducción, ¿no? Tipo esa como la película Matrix, que la gente queda parada, ¿no? Ellos hacían eso. ¿Y qué pasa? La persona entraba al local, si iba a hacer un masaje, por ejemplo, en ese centro estético, abrían un portal ahí mismo, alrededor de esa persona, y la persona estaba viva, o sea, la persona estaba consciente de lo que estaban haciendo. Se le aparecen unos seres, siempre el método era el mismo. Supuestamente las trabajadoras de esos lugares eran personas, se transforman, se pasan de una forma humana, se aumenta el tamaño, y la persona siempre hacían lo mismo, entraban a gritar de la desesperación, a pedir auxilio, a pedir por favor salir de eso. Y digamos que eso fue lo más crudo que viví en mi contacto físico. Ver todas esas abducciones. No sé si los chicos, por ahí ya te conocen más, la tienen un poco más clara que yo, pero yo no terminé de entender si esos eran sueños que tenías, si eran visiones que No, vos contacto tenías. físico. Como yo te veo a ti. Ajá, vos veías
las abducciones a otras personas. De Claro, pronto estabas ahí, lo digamos. que pasa es que tenés que conocer toda mi historia. O sea, yo no conté la historia de cómo se inició el contacto físico, pero no, era todo, era físicamente, ¿no? Ya mi Ajá, cabeza ahí iba full, o sea, fue muy cruel todo eso para mí, muy duro, ¿no? claro. Eso es en base al contacto físico. Yo lo veía Ajá. porque estaba en un portal dimensional físicamente, todo era físicamente, era mi cuerpo, Y ahí en ese vos lugar, dijiste ¿no? que vos atravesabas portales, dijiste. Sí, es muy complejo porque cuando llego al tema de los portales, es decir, ¿qué pasa? Yo voy a explicar esto para que ustedes entiendan, ¿no? Ustedes cuando tienen un contacto físico, hay millones o sea, no millones, ¿no? Es una exageración, hay muchos intentos de manipulación, pero si ustedes, digamos, ¿cómo les puedo explicar? Hay una ley que los ampara siempre, ¿no? En un contacto físico. Ustedes no lo pueden hacer nada si ustedes son medios como Alejandro, o sea, son calculadores, ¿no? No se casan con nadie, no se quedan con nadie. Eso es un respaldo para ustedes, ¿no? Si tienen un contacto físico. Pero ¿qué pasa? En el contacto físico, estamos hablando que el intento de manipulación de estos seres, a ver si uno cae, dura un promedio de un año después que se inicia el contacto físico. O sea que es cansador. Te meten de todo porque no te pueden sacar. O sea, después que uno tiene contacto físico, no te pueden sacar más. Ujú. O sea, no es que ellos te pueden matar, dejamos de aparecernos a Juan o dejamos de... Es como que ellos no pueden, o sea, después que uno tiene esta experiencia, ya no te pueden quitar. La única forma de sacarte, o sea, tampoco te pueden matar. Entonces tienen que tienen que intentar en ese contacto manipularte de alguna manera, todo a través de imágenes reales físicamente, a través de voces, buscar que uno crea en todo eso que te muestran, en todo ese proceso. Sí, es con eso, ahora que estabas hablando eso, se me ha venido una cosa a la cabeza. Es como si ellos quisieran que tú perdieras tu libre albedrío. Es como si lo que estábamos hablando el otro día de los dogmas, es como si tú entregaras tu libre albedrío a un dogma. Y entonces es cuando ellos pueden hacer uso de ti, ¿no? Me ha parecido que puedes ir por ahí los tiros. Digamos que, digo, lo que pasa es ¿Tú qué que yo creo opinas? que lo que pasa es que creo que creo que el contacto físico lo ideal es cuando una persona tiene una preparación, ¿no? Cuando como ustedes, por ejemplo, como vos, Miquel, como capaz Alejandro, cuando vas con otra cabeza, o sea, eh, una cabeza digo, porque el libre albedrío, yo qué sé, digo, es muy complejo eso, ¿no? Porque uno puede creer en un sistema, estamos en un sistema que es muy difícil decir libre albedrío, ¿no? Porque pertenecemos a un sistema, sí o sí. O sea, dependemos, por ejemplo, de este medio para comunicar una divulgación. Pero quiero decir que, que es increíble que ellos necesiten sí o sí una adoración, un mecanismo para que uno entre, para que te puedan hacer daño, ¿no? Entonces, va por ahí la mano, ¿no? O sea, creo que si entramos a pensar seriamente sobre esto, creo que ellos quizás tuvieron, quizás estaba todo destinado a que pasara, pero quizás tuvieron la mala suerte de encontrarse con alguien que sea racional. O sea, si no fuera tan ignorante, ¿no? Si agarraban quizás a una persona más ignorante, es más fácil manipular. ¿Cuántos contactados hay que no tienen formación? O que no tienen Ujú. esa cuestión racional, ¿no? O que tienen una Sí, creencia, ¿no? Que creen en Dios, que creen en la Virgen, que creen en... Bueno, yo creo que ahí sí, esa gente, sí. Vos decís ellos, ¿a quiénes te referís? draconianos, dracos. Ah, Sí, sí, sí. claro. Los dracos son los primeros que generalmente se manifiestan. Los dracos son los primeros porque tienen mayor autoridad en este planeta, ¿no? Ujú. Son los primeros que hacen de todo para que uno caiga, de todo, ¿no? Durante un promedio de un año aproximadamente que pasé por esto. Hacen lo que sea para que uno crea en algo que ellos te muestran, ¿no? Que son, no sé, yadianos, no sé, buscan siempre la manera y buscan que los adoren, ¿no? Al mismo tiempo, o sea,
¿qué pasa? Si yo creía en alguna de esas cuestiones que ellos me enseñaban, marchaba, ¿no? O sea, seguramente me mataba. Que es el objetivo principal de ellos, ¿no? Matar y reemplazar a las personas, básicamente, es lo que yo vi. Y después aparecía mucha gente, por ejemplo, de Facebook, aparecía gente que me escribía por Facebook, gente que eran personas, esto ya también es bravo, porque después me conocí la etapa de los híbridos, ¿no? O sea, híbridos, que me refiero a que son personas que ya fueron reemplazadas y ya fueron reemplazadas esas personas, y me escribían mensajes por Facebook amenazando, o sea, queriéndome impresionar. O sea, fue una etapa realmente horrible, una etapa terrorífica, ¿no? Es que vos afirmás que habría híbridos mezclados entre los humanos, digamos. 100%, 100% híbridos, o sea, que hacen un trabajo tipo de colmena, que se meten para hacer todo el sistema de adopciones clandestinas, ¿no? O sea, este tema en sí, el tema extraterrestre, es muy peligroso. O sea, lo que pasa es que yo lo viví en carne propia, pero es peligroso en el sentido de que hay que ser muy racional, ¿no? Para contactar. O sea, si uno es racional, o sea, y es objetivo, es diferente. Pero la crudeza de esto no la conoce, ¿no? Es como viajar, no sé, a otro país y ver las carencias de ese país, ver la pobreza que hay en ese país y ver lo positivo de ese país, ¿no? Pero es muy complejo, el tema es muy complejo. O sea, es decir, no es todo color de rosas, como se pinta, y que hay un mensaje que es hermoso y que los humita y que todo es paz y amor y que todos vienen a salvarnos. Eso es muy, muy peligroso, porque yo creo que la gente que dice eso o es manipulada o está mintiendo, ¿no? Es decir, que vos no creés en el contacto positivo, no. Digamos, no creés en los contactados que afirman tener contacto positivo. Yo tengo contacto positivo, pero el contacto positivo viene ya desde un proceso ya de pasar por tocar fondo, ¿no? En esto. O sea, el contacto positivo existe, pero un contacto positivo jamás te va a decir que lo adores, ni te va a querer manipular, ni te va a decir que va a elegir a un grupo de gente y a otros los va a descartar, por ejemplo, ¿no? Está por fuera de todo eso, un contacto que es positivo. Claro. Eso lo conocí al final, casi al final ya de lo que... Sí, no, la verdad que Juanca da para una entrevista completa, de 1 hora por lo menos, ¿no? Es bravo, sí, es bravo. Entonces yo lo que quería redondear más o menos es que sobre esto es que, haciendo un resumen, o sea, que eso fue para mí lo más difícil. La mente de uno, les puedo asegurar que la cabeza de uno funciona a 1000, porque una cosa es, bueno, que a vos te cuenten un sueño lúcido, por ejemplo, sigue. Una cosa es ver todo eso en vivo, que la mente de una persona funciona a 1000 por hora, porque no sabes dónde estás parado, le llevas pruebas a tu familia y al otro día a tus amigos, y al otro día nadie se acuerda de nada, como los hombres de negro, ¿no? Men in Black, que le metían ese flashazo que quedaban, que se olvidaban. Bueno, era una cosa que era impresionante, ¿no? O sea, la gente se olvidaba de mis amigos, de todas las pruebas que yo les llevaba. Era una cosa desastrosa realmente todo lo que estaba pasando. Y aguanté de no terminar en la locura, ¿no? Pero aguanté por no terminar en la locura, porque empecé a ver todo eso de un punto de vista normal. O sea, es decir, empecé a ver eso como parte de esta sociedad, ¿no? Que eso es parte de nuestra sociedad y que la gente no lo sabe, ¿no? Que la gente común no tiene ni idea de esto. Lo empecé a ver de esa manera para más o menos calmarme o darme cuenta que eso es la realidad. Bueno, Juanca mencionó ese tipo de hologramas que vio de Jesús, bueno, de estos seres de la Biblia, que tanto Alejandro ha estudiado seguramente, muy vinculado al tema extraterrestre también. Entonces me gustaría preguntarle a Alejandro
si en todas sus lecturas él pudo conectar con esa información extraterrestre dentro de los libros sagrados, a ver qué es lo que él descubrió, qué es lo que te impactó, Alejandro, a ver qué nos puedes decir. Bueno, pues en el tema ese hay que entender que todo es muy interpretativo. Siempre hay mucha gente que afirma con rotundidad de que cuando se cogen libros antiguos, de mitologías antiguas, pues se está viendo ovnis y contactados y en parte algunas veces parecen al 100%. O sea, existen ciertos pasajes de todas las culturas prácticamente. Ya te cojas el Mahabharata o algún libro del Antiguo Testamento y hay ciertos pasajes, por poner un ejemplo que es conocido para no buscar cosas más enrevesadas, por el tema de la nube que va siguiendo a los hebreos. O sea, eso parece totalmente una experiencia ovni. Pero tampoco hay que olvidar que no podemos saber a ciencia cierta si eso es realmente eso o simplemente es fantasía de los autores para adornar una creencia. Que el libro del Génesis relata hechos que son realmente muy antiguos, aproximadamente el 3000 antes de Cristo. Eso podemos saberlo por ciertos datos que hay de ciertas leyes, por ejemplo, en los pasajes que se habla de Abraham, tanto los nombres que aparecen en esos capítulos del Génesis como ciertos detalles que tienen que ver con legales, pues gracias a los descubrimientos de las teorías sumerias, pues hemos descubierto que son ciertos en el sentido de que Abraham venía de Ur y Ur, por lo tanto, era de Sumer. O sea, cuando la gente dice es una copia de la Biblia, es una copia de algunas tablillas sumerias. No, o sea, no, no es que sea una copia, es que Abraham era de allí. Entonces, obviamente, el relato pues tiene cierto parecido y más que cuando ha pasado pues 1500 años hasta que se escribió la Biblia, porque la Biblia se escribió aproximadamente en 600 antes de Cristo. Ahí fue más o menos cuando se escribieron los libros. Pero hay una tradición oral que venía de muchísimo anterior. Y también quiero ya aprovechar para desmentir eso de que sea una copia, porque realmente los únicos parecidos que hay entre las teorías sumerias y en la Biblia son unas pocas líneas del libro de Génesis. Ya está, es lo de el diluvio, y Cesudra, algo de lo que es la creación y poquito más. O sea, es que no tiene, eso de que es una copia es una cosa ridícula. La Biblia son 72 libros. O sea, y son unas pocas líneas del primero. O sea, que tiene mucho sentido porque, como digo, vienen de la tradición. Abraham era de allí. Pero bueno, eso es un ejemplo que se puede mencionar, el tema de ciertos pasajes bíblicos, sí, pero también pueden ser adornos. O sea, no podemos decir a ciencia cierta que esto significa esto. Después hay ciertas características que sí son realmente curiosas. Cuando uno se pone a ver la iconografía de los aztecas y de los egipcios, pues existen ciertos paralelismos que son muy evidentes. Ahí te quedas diciendo, aquí hay algo raro. Ahora, tampoco podemos descartar que hubiese habido un contacto humano, no sobrenatural, de estos señores del mar que aparecen por todos lados. O sea, tienen más ventaja tecnológica, ¿no? O sea, es decir, se pueden teletransportar, hacer un montón de cosas. Pero ellos, mientras está la estructura esta que tenemos nosotros en las sociedades, mientras están todas estas estructuras, las iglesias, la ciencia y demás, estos seres están viviendo una vida normal, ¿no? En ese juego ¿no? En todo este juego, ¿no? Para ellos es como una especie de un lugar de diversión, o sea, sin que la gente se pueda, sin que la gente se entere, ¿no? Porque hablamos que son seres que son capaces de paralizar a las personas, ¿no? O sea, pueden pelearse incluso entre ellos mismos en medio de una calle, una avenida, y nadie se entera que se están peleando entre ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente, y esto es muy complejo, lo puede ser muy complejo para que ustedes lo puedan entender. Creo que lo van a entender, ¿no? Pero es difícil de explicar para mí, ¿no? O sea, digamos que las evidencias que la gente en el sistema puede encontrar sobre este tema pueden ser también manipulación de todo, o sea, un juego de todos estos seres, ¿no? Un juego de manipulación. Quiero decir que si ellos no se desarman, si esto no se desarma,
es imposible saber las pruebas reales, ¿no?, sobre esto. O sea, porque ellos, digamos que para ellos es un tema de, por ejemplo, nosotros estamos acá hablando sobre esto y ellos están haciendo lo que ellos quieren por ahí, con total, ¿no? No les interesa de nada, no les importa de nada, haciendo lo que ellos quieren por ahí. Y entonces una persona que es racional quiere investigar y profundizar, y para ellos es como un chiste, o sea, es como decir, bueno, profundizar todo lo que vos quieras, pero nosotros tenemos la tecnología de hacer lo que queremos. Y que haya una intervención positiva para que se desmantele todo ese teatro, y no sé, cuando se desmantele eso va a ser un caos, básicamente, porque estoy 100% seguro que bueno, la NASA y todo eso saben todo esto, ¿no? Totalmente, ¿no? Saben todo lo que está pasando. Muchas agencias secretas de saber todo esto. No está mal investigar todo esto, pero también tienen que saber que esto es un universo gigantesco, ¿no? Y también es peligroso. ¿Por qué pasa? Hay mucha gente que, por ejemplo, ve el fenómeno y saca fotos a esas naves tan inocentes que aparecen, no saben lo que hay detrás, no saben lo que se esconde detrás de eso, ¿no? Se esconde un universo de cosas que es crudo, es fuerte, pero creo que la gente algún día tiene que saber, o sea, la gente esto lo tiene que saber, ¿no? O sea, y ahí se va a iniciar una nueva etapa en las sociedades, ¿no? Pienso que la humanidad ahí se va a iniciar una nueva etapa, ¿no? Quizás de empoderamiento, no sé, una nueva etapa de conocimiento. Cuando se desarme la estructura de la religión, Todo, la ciencia, todo. ciencia, la La política, política, la todo. religión. Sí, cuando hablamos de libros sagrados, como el que estaba contando Alejandro, hablando de todos esos textos que él leyó, como el Corán, la Biblia, bueno, etcétera, en realidad no serían libros históricos. Por eso me pareció muy interesante lo que dijiste, Alejandro, de que hay mucho de mito Hay de también. todo. A ver, hay de todo, obviamente. Los libros, cuanto más modernos son, pues más historia tienen. Es una mezcla. Como digo, en el Antiguo Testamento existe mucha información que es muy historia, que tú te coges el libro de Esdras, y el libro de Esdras es un libro histórico puro y duro. Te coges, ahora, yo qué sé, lo que es el Génesis, que es lo más antiguo, y ahí hay mucha mitología. O sea, es que depende. O sea, no es... Lo que pasa es que también es lo que uno dice, cuando uno se coge un libro histórico, no significa que eso sea lo que ocurrió. O eso lo vemos hoy en día. Hoy en día vemos un periódico y te dice, cuenta una historia, lo han visto de una manera, y te coges un periódico de ideología distinta y el mismo hecho te lo cuentan de forma completamente distinta. Totalmente. Eso hay que entender la prensa amarilla. eso ha pasado toda la vida. O sea, eso hay que entenderlo así. También eso que se dice, normalmente que se afirma muy alegremente, que la historia oficial, no existe una historia oficial, eso hay que entenderlo. Claro. Cuando uno va a los seminarios de historiadores, cuando uno descubres que ahí eso es una banda de gatos peleándose, nunca mejor dicho, porque existe mucha controversia por cualquier tema. O sea, no existe una oficialidad. Lo que sí existe es una versión más ortodoxa, que es mayoritaria, eso sí puede existir, pero no es algo fijo, no hay una política que indique como que esto es así. Bueno, en España por la guerra civil sí, Alejandro, pero y que esa historia que dices no tiene por qué ser cierta. No, claro, esa historia ortodoxa, exacto, es que lo más nunca probable podemos es que la saber, mayor parte sea falsa. es que nunca podemos saber exactamente que algo es cierto, pero existen muchas cosas que tenemos fuentes contrarias, o sea, tenemos un hecho histórico, cualquiera. Por ejemplo, lo que es la invasión de la Cuarta Cruzada, de cuando los propios cristianos atacaron a los cristianos en Constantinopla. Y te encuentras que tenemos fuentes de un lado y de otro, o sea, tanto de los que lo sufrieron como de los que lo hicieron, tanto los italianos, los franceses, los cruzados y de los supervivientes de allí de Bizancio. Tenemos fuentes de ambos sitios, por lo tanto, y aparte tenemos restos arqueológicos. Por lo tanto, quizá las fuentes difieren en lo que ocurrió exactamente y los motivos. Pero lo que sí está claro en la realidad es que sí ocurrió. O sea, de eso no cabe duda, porque ahora, por te lo ejemplo, cuentan los dos. No, te pueden dejar, digamos, un resto arqueológico totalmente manipulado, por ejemplo, ¿no? Te pueden dejar, no sé, un hueso, o te pueden dejar un escudo diseñado con total tecnología, ¿no? Y hacer lo que ellos quieran, básicamente.
hacer lo que ellos quieran en ese aspecto, ¿no? O sea, que las pruebas, por eso yo decía que las pruebas es un tema complicado, el tema de las evidencias, y es muy difícil, ¿no? Una evidencia que sea para crear paradigmas o no sé, es complicado esto, es complicado, ¿no? Claro, no es sí, desde ese algo punto de fácil, vista ¿no? Esto, ¿no? conspiranoico, entonces no se puede creer en nada, ni siquiera en las evidencias arqueológicas. Las evidencias Sí, sí, claro, arqueológicas también son muy interpretativas muchas veces, cuando no vienen acompañados de unos textos que se puedan descifrar, que se puedan traducir, cuando se encuentran, sobre todo esto ocurre cuando hablamos de la prehistoria. Cuando hablamos de prehistoria aparece una figurita de algo y te encuentras escrito: esto es un dios o una diosa de la fertilidad. Realmente no tienes ni idea, No, o sea, no se sabe. interpretación O sea, total. es una interpretación. Lo mismo, el que hizo esa figurita estaba haciendo una escultura de su madre. O sea, es que no lo podemos saber. O sea, existe mucha interpretación. O sea, y al 100% no se puede poner la mano en el fuego por prácticamente nada antiguo. Si no podemos poner la mano en el fuego ni por lo que ha ocurrido hace 2 meses. Muchas cosas. Totalmente, es así, ¿no? Realmente. Y bueno, lo vemos día a día pero con viste, las Alejandro, que noticias. ustedes vieron que también, Por sí, desgracia, sí, sí, los potentados de cualquier materia, incluso en la historia, se creen en sí, posición de sí, la sí, verdad absoluta. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy reciente, totalmente. te has podido encontrar durante muchísimos años gente que te ha dicho que la aceleración del universo se conoce hasta hasta 1000 decimales. Y salió la noticia que ciertas formas de medición han descubierto que todo el sistema que teníamos para medir la expansión del universo está mal. Eso ha salido, es una noticia de ayer. A volver a O sea, empezar. se han tirado 50 años diciendo de que se sabía al milímetro, vamos, con montones de decimales se sabía perfectamente. Y ahora resulta que se ha descubierto que no, que va más rápido que lo que la teoría que tenemos dice que No, no, debería ir. impresionante. ¿Qué significa eso? Que el sistema que tenemos montado está mal. Que ya se sabe porque hay un Totalmente. montón de pruebas. Pero Está mal. siguen insistiendo, y también hace unos años se descubrió que el universo era muchísimo más grande de lo que se pensaba. Y así, cada 2 por 3. Hace Sí, 30 años en el universo no había agua. O sea, el agua era una cosa escasísima. Y desde hace 30 años para acá se encuentra agua por todos Por todas sitios. partes. O sea, claro. Y Incluso luego hasta lo que dentro ocurre, de la Tierra. Se ha lo que ocurre encontrado también agua es que dentro de la Tierra. dentro de 100 exacto. años, dentro de 200 años, la tecnología y lo que queremos saber ahora, dentro de 100, 200 años estará totalmente obsoleto. Y Exacto. Totalmente. pensarán de nosotros que éramos pues medievales. Pero Así existe, es. Exacto. en la academia, en el nivel académico existe el orgullo, la vanidad, más bien, de pensar que se sabe todo. Cuando tú ves un documental de la formación de la Tierra y te ponen una teoría, que es una teoría, pero no te dicen que podría ser, no, no, no. Te lo dan como afirmándolo de forma categórica, como si lo estuviesen escribiendo en piedra. Y eso es un error. Eso es un error que se comete a nivel divulgativo, de forma habitual, tanto en YouTube, en plataformas de YouTube, como a nivel, digamos, de National Eso es. Geographic, etc. Lo que pasa, Alejandro, que en tema de YouTube lo hacen porque quieren monetizar y quizás y todo ese tipo de cosas, ¿no? También, ¿no? Que Yo buscan creo una información, una fuente yo ahí, creo que es una manía que buscan. del ser humano, sin más. Sí, bueno, eso para mí ese aspecto es un abanico, ¿no? Es desde la gente que es muy vanguardista, que quiere descubrir cosas nuevas y que no le importa que le digan que estás loco, hasta la gente que es muy ortodoxa, que se quiere aferrar a lo viejo, ¿no? A lo que ya ha conocido, ¿no? Es como un tira y afloja de los que quieren quedarse con lo que ya tienen y los que quieren ver que hay más. Vamos, porque nosotros hemos contado nuestras experiencias, pero ella todavía no ha abierto la boca. Está callada ahí. Ella Es se queda cierto, así no, calladita, falta. y así a ver si... Y a mí me Y mira gustaría que, que Llega a las damas decir deberían esta ser primero, ¿eh? claro, llega a decir esta que es un híbrido, ya está, ya está. No, 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 yo no Llega a soy decir que es como un la híbrido, ya está. señorita esta de la secta, no, no. Bueno, no, bueno, sí, quería escuchar un poquito acá a los chicos, a ver qué contaban, iba a ver si zafaba.
iba a ver si no se daban cuenta y zafaba. Bueno, chao, gente, esto ha sido todo. Bueno, pero bueno, no, vamos a contar algo. Bueno, voy a ser muy breve porque ya llevamos bastante tiempo con este programa, pero básicamente les voy a contar que, bueno, mi experiencia fue primero con el mundo paranormal. Y los extraterrestres vinieron mucho después, en realidad, porque, bueno, mi canal de YouTube, en la mayoría de los programas que hago, siempre tiene algo de extraterrestre. Ya me han criticado por eso, pero bueno, la verdad que se volvió una especie de obsesión, como con el amigo ahí que contaba. Pero yo entiendo a las personas que han tenido alguna experiencia fuerte de contacto, porque es así, se vuelve una obsesión. Y bueno, lamentablemente a mí me pasó, yo de chica tenía muchas experiencias paranormales, tenía contactos con personas de otros planos, pero bueno, eso fue principalmente cuando yo era chica. Después, Pero vos lo veías a eso, sí, ¿vos lo sí, veías a eso interactuaba y físicamente o todo. era algo medio? Sí. No, los veía, los veía. Bueno, y por eso se fue calmando, bueno, hubo mucha cosa, y después se fue apagando, se fue calmando. Después en mi adolescencia se me dio por la religión. Así que ahí pasé al camino de ahí de Alejandro a investigar, a estudiar la Biblia. Yo tenía 16 años, en vez de ir a bailar al boliche, me reunía a seminario todo el fin de semana estudiando la Biblia, estaba re loca. Bueno, y fue toda una etapa también de conexión con la religión, pero desde un lugar, es decir, no iba a misa, estaba en un grupo de estudios bíblicos, ¿no? Y bueno, eran traductores, eran sacerdotes que habían renunciado a la iglesia y que habían conformado estos grupos, ¿no? Una cosa bastante extraña, y bueno, yo caí ahí. Y después pasa el tiempo, y bueno, me encanta todo el tema de lo paranormal, soy parapsicóloga, además de periodista, algo que muy poca gente sabe, pero me dediqué al estudio de lo paranormal, principalmente para entenderme a mí y entenderme todo lo que yo vivía, las cosas que me pasaban y que no tenía idea. Hasta que, acá viene, acá viene, en el 2011 tuve una experiencia de contacto del tercer tipo con un ser, un nórdico. Esto fue en Capilla del Monte y la verdad que fue tan fuerte, porque yo no lo percibí como un extraño hasta que pasó una cosa que pasó al final, cuando ya se despedía. Para mí era un chico, entonces yo estuve todo el día con él, hicimos un montón de cosas juntos, hablamos un montón, yo había ido a un evento que había ido sola, y bueno, la verdad que fue mi compañero todo el día, toda la jornada. Yo sí sabía que había algo extraño. O Había sea, ¿era tu alguna cosa, amigo? ¿Era alguien que habías conocido ahí? sí, había alguna cosa que estaba mal y yo lo sentía, que había una cosa que estaba mal y no sabía qué era, hasta que, bueno, la conversación era muy lógica, el comportamiento, cómo se me aparecía y me desaparecía y me aparecía de nuevo y bueno, toda una cuestión que le pedí por favor que dejara de hacer eso porque me asustaba, pero es como que estaba un poco controlada mi mente y no reaccionaba a hacerle más preguntas, no sé, no reaccionaba, pero bueno, es una historia que ya le he contado en varios canales que me han entrevistado de todo, es bastante larga. Sí, se desmaterializó, o sea, de Vale. pronto no estaba. Después de tantos años que no me había pasado algo así tan fuerte, tener esta experiencia ahí y bueno, la verdad que fue muy fuerte, pero yo no lo asocié al tema extraterrestre, yo lo asocié a las experiencias mías de niña que tenía más que ver con el otro lado, con el otro plano. Entonces O sea, vos lo pasó, pero asociaste a eso. un fantasma. Lo asocié pobre, lo asocié con un Claro. fantasma. Pero bueno, ¿qué pasó? Que empezaron a aparecer naves en mis fotos, videos, a todos los lugares que iba aparecían naves, a todos lados. Entonces, bueno, ahí fue cuando empecé a dudar seriamente
de qué tipo de experiencia había sido. Así que, bueno, fueron pasos que fui dando en esta experiencia hasta que finalmente comprobé que no estaba loca, porque conocí otra mujer que había estado en ese mismo evento, ese 11 del 11, del 2011, y que había tenido una experiencia muy parecida a la mía con otro de ellos que también estaba en ese lugar, en ese evento. Y también coincidí con más personas que los habían visto. De hecho, no estaba solo este señor, era un chico joven, sino que había varios de ellos que estaban entre la gente y varias personas los habían visto y habían tenido algún tipo de interacción. Así que, bueno, la verdad que fue muy, muy impresionante. Y bueno, y ahí comenzó mi obsesión. Y después fue lo de las momias de Nazca, que ahí, cuando me entero de lo de las momias de Nazca, fue tal el impacto que me dio que no saliera en ningún otro medio, que nadie hablara a nivel audiovisual, en los grandes canales de este gran acontecimiento, que no se sabía bien qué era, pero que era una cosa asombrosa que había que investigar. Me causó tal impacto, ahí lo conocí a Marcelo Larín, que era el que más se ocupaba del tema, más allá de cómo lo hiciera, pero era el que más se ocupaba del tema, y bueno, ahí como que se me ocurrió la idea de que, bueno, que yo también podía colaborar a difundir lo de las momias de Nazca y que tenía que darle más bolilla al canal y empezar a tener mi canal de YouTube y empezar a activar desde las charlas. Yo doy conferencias también, empecé a formar grupos de trabajos energéticos en distintos lugares, y bueno, y así se fue dando toda la movida, ¿no? Un poco lo que me movió también fue el caso de las momias de Nazca. Yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Istar, ¿no? La gente muchas veces asocia lo que voy a decir es interesante, ¿no? La gente muchas veces asocia tecnología extraterrestre, alienígena o híbridos con espiritualidad. ¿Qué pasa? Yo no te digo que te aconsejo que tengas un vínculo con ese ser, ¿no? O sea, físicamente. Pero muchas veces alguien tiene una experiencia de contacto, ¿no? Físico, como fue tu caso, que es un híbrido, para mí así se manejan los híbridos, ¿no? O sea, se materializan. Yo lo he dicho muchas veces en mis entrevistas, incluso hace un año que vengo hablando sobre esto, y la función de ellos es básicamente, usan mucho lo que es la teletransportación, que es una de las cosas que yo había dicho, y muchas veces sucede. Ojo, no digo que no hay que ser espirituales en esto, hay que ser espirituales, pero muchas veces eso que aparece, que no le encontramos una respuesta, es un efecto meramente tecnológico para pasar a otra dimensión. Creo que era positivo, ¿tá? Porque no te quiso llevar a un lugar para abducirte o hacerte daño, ¿no? O sea, era positivo. Quizás mi consejo es que en un futuro busques contacto con ese ser de forma positiva, porque así se inicia el contacto, ¿no? Buscar una conversación con ese ser de nuevo, ¿no? Que conté cuando yo era adolescente, el cumpleaños de mi abuela, aparece un ser que me pasó lo mismo, ¿no? Que se había desmaterializado, etcétera, ¿no? Y no tuve respuesta. O sea, que también eso es una forma de preparación quizás para un evento físico. Pero creo que ese ser era positivo porque no te hizo daño, no te quiso manipular para llevarte a ningún lugar. Pero, ¿qué pasa? Ellos tienen una tecnología que usan siempre, que también lo ha contado Miquel, ¿no? Que usan siempre, que es la teletransportación. Para ellos es muy habitual eso. Lo pasan usando siempre. Es algo muy habitual, y por eso vos lo que viste justamente fue cuando se va a otro, o sea, se materializa. Eso justamente es una tecnología de... Sí. ¿Sabés cómo lo describió él? Porque, bueno, esto es muy loco, la verdad, porque yo todo el momento lo traté como un chico, como un humano, yo no tenía ni idea, ni idea. Entonces, no, es que tienen forma humana, Sí. Bueno, yo ¿sabés qué le pregunté? Sí. Si había pagado la entrada al evento, porque yo a todas costas yo le quería enchufar que tomara agua, que comiera, porque era tan blanco
era blanco, de ojos azules, pelo rubio, pero casi blanco. Yo para mí se iba a desmayar, entonces yo a toda costa le insistía, pero toma un poco de agua, le decía, ¿te sentís bien? Bueno, entonces yo dije, este pobre flaco no tiene plata, no tiene un mango, por eso no se compra una botella de agua, no tenía bolso, no tenía nada. Entonces le pregunté cómo había ingresado, si había pagado el evento. Entonces, bueno, yo me daba cuenta que muchas cosas que yo le decía, él no me entendía. Entonces, él como que no me entendió ese concepto de pagar para entrar a un predio, a un lugar. Entonces, la respuesta que me dio cuando yo le insistí y le pregunté, pero que cómo era que había ido al evento si no sabía de qué se trataba, no conocía al organizador, no había pagado la entrada, no había... Entonces, el chico me dijo, solo sé que de pronto estoy acá, nada más. Solo de pronto estoy acá. O sea, Y ahí te lo teletransportación. dejo. Sí. Yo con todo esto llevo sacando una conclusión, ¿no? ¿No os habéis puesto a pensar que cada uno de nosotros, de la gente que se interesa por este tipo de cosas, es como un interruptor que alguien ha activado de alguna forma? A ver si me explico. Claro. Cuando tú ves un avistamiento, una luz que se mueve por el cielo, de a lo mejor 100 personas que lo ven, a lo mejor solamente llega a 5. Y ese mero hecho de ver una luz distinta que no le encuentra explicación, activa algo en tu cerebro, un interruptor, di que puede ser algo que está preparado, que está latente para recibir una señal y decir de repente, cambio de forma de pensar, cambio de forma de ver las cosas, me voy a dedicar a investigar esto. Pienso que cada uno de nosotros, aunque no lo sepamos, Es eso, estamos Miquel. dentro de Es una eso, agenda. Miquel, ¿no? Exactamente, es eso mismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, una preparación. con el tema de Juancar, que de niño tenía esas canalizaciones pero las rechazaba, pues al final dijeron, vamos a tener que ser un poco más brutos con este hombre, porque está dentro de nuestra agenda y lo está rechazando. Y contigo, Istar, yo creo que pasó algo parecido, y con todos nosotros, a lo mejor hay personas que con esa simple luz es suficiente. Y luego ya es un camino de... a lo mejor conmigo fue el tema de los sueños, y ya me metí por ese tema y me metí dentro de esa agenda sin saberlo, ¿no? Supuestamente, yo pienso que son agendas positivas para la gente que se activa de esta forma. Y o sea que depende de la cabeza, ¿no? Depende de la cabeza de las personas, ¿no? De cómo reaccionan. Depende de lo duro, ¿no? que tengas. Eso es, depende de lo duro que tengas. Claro. Exactamente. Muy suavecito, ves la luz y lo tocas y ya está, estás activado. Y a lo mejor hay otros que tienes que apretar más el interruptor para que te des cuenta de, hey, tienes por decirlo, este proyecto, o no te acuerdas de esto y tienes que empezar ahora, o digamos que como si no estuviéramos del todo ese libre albedrío que decía antes, como si lo tuviéramos preasignado. Claro, y quiero aclarar una cosa con lo del libre albedrío. Nosotros tenemos un libre albedrío limitado. ¿Por qué? Porque no tenemos todas las opciones. A lo mejor, vamos a poner un ejemplo, que hay 1000 opciones, pero a nosotros, dentro de esta Matrix, solamente nos dan a elegir 100. Entonces, vale, tenemos un libre albedrío, pero está limitado por esas opciones que tenemos, ¿no? Y tal vez este paso, este salto que cada vez... yo particularmente presiento, y yo creo que todos nosotros, que está pasando algo, que está sucediendo un cambio, es parte de esa programación, ¿no? Es parte de esa lucecita que ves en el cielo y te hace que ese interruptor se active. Bueno, me parece fascinante, buenísimas tus palabras para cerrar este programa de hoy, Miquel. Y bueno, le damos la palabra a los otros dos chicos por si quieren decir algo más. Pues nada, pues ha sido un placer. Me ha gustado mucho lo que ha comentado Miquel de que la libertad, obviamente, el libre albedrío no es total. Es que así no solo por las cuestiones sociales, eso es que la propia naturaleza, las propias leyes no nos permiten hacer lo que queramos, ya sea por enfermedades, ya sea por cuestiones básicas, digamos, de las propias leyes de la naturaleza. O sea, la libertad es una ilusión. Eso lo han dicho desde místicos
orientales hasta incluso Tomás de Aquino y algún que otro o místico occidental, que todo es una ilusión en ese sentido. O sea, esa malla hinduista, esa matrix moderna. Y hay que entender que la libertad es eso, es una ilusión, quizá una ilusión a la que aspiramos, pero al final lo único de lo que realmente somos libres es de las decisiones que tomamos, que muchas veces están cohibidas o ya sea por las responsabilidades que tenemos o por nuestros ideales, pero realmente para lo único que somos realmente libres es para las decisiones y somos responsables de ellas. Y nada más, y me despido, como digo, indico a todos los espectadores que se pasen por los canales de todos. El mío, como ya hemos mencionado, es El Árbol Rojo, y allí vais a encontrar muchas investigaciones propias, no solo divulgación, y cosas muy interesantes que os van a sorprender. Bueno, muchas gracias, Miquel y Alejandro, y bueno, te dejo el cierre, se lo dejamos a Juanca. A ver, Juanca. No, yo complementando lo que dice Alejandro, que está muy bien, comparto, porque yo básicamente tengo la misma mentalidad, o sea, en ese sentido con Alejandro, o sea, no la perdí por suerte, no quedé con otros que bueno, que están ahí, que dicen cosas, ¿no? O sea, creo que la libertad en sí no existe, la libertad, por más que mañana cambie de civilización, y no existe, pero existe una libertad que está en las decisiones y está en cómo la mente se renueva en cada decisión. Creo que ahí está el libre albedrío, ¿no? Es decir, no en ese estancamiento de pensamiento, ¿no? Ahí está la libertad, ¿no? Cuando uno tiene la capacidad de que si tiene algo nuevo, poder reflexionar sobre eso sin quedarse con lo viejo. Eso me parece que es el libre albedrío dentro de toda la no libertad, ¿no? ¿Por qué pasa? Incluso en el pensamiento único, que es el pensamiento de muchos, o sea, el pensamiento único, tampoco hay libertad. O sea que entonces ¿qué es la libertad? Es un tema que consiste en esa cuestión de que el ser humano siempre tiene que estar dispuesto, abierto a lo nuevo, ¿no? Siempre, todo el tiempo, una nueva idea, si uno ingresa a un grupo también, o sea, de personas, escucharlas y estar siempre dispuesto a abierto. Eso me parece que es vendría a ser libre albedrío, esa capacidad de adaptación y de crecimiento, ¿no? Constante, ¿no? Así que sería esa mi reflexión. Bueno, muchas gracias, Juanca, de Infocontacto Extraterrestre, Alejandro del Árbol Rojo, Miquel del Décimo Hombre, y quien les habla, Istar de La Matrix del Misterio. Nos vemos la próxima. Chao, chao, gente. Istar, dime que lo tienes grabado. ¿Nos oyes? Dinos que lo tienes grabado. Eso estoy viendo. No sé cómo buscarlo. Ay, Dios. Ay, Dios. Aquí me sigue saliendo la pestañita de rec. Pero como que está vos grabando. Grabaste, ¿no, Miquel? Vos estuviste grabando, ¿no? Al final no lo grabé porque también, empezó... ¿no? Sí, pará. No, al final...